Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, bienvenidos a este programa A la Voz del 21. Y el día de hoy tenemos una entrevista con el abogado constitucionalista Carlos Jaico, a quien ya tenemos presente. ¿Qué tal, Muy, doctor? ¿Cómo está? muy buenas tardes, Álvaro. Un gusto Ujú. estar en el programa. Vamos a hablar sobre temas coyunturales, un poco de política, pero yo quiero primero que abordemos un tema que, bueno, usted conoce bien porque, bueno, ha sido secretario presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo. Y el tema del que propongo hablar primero es justo sobre la detención de Janet Navarro, que ha sido, pues, conocida como amiga de Pedro Castillo, Ujú. a quien ya podemos ver una imagen de ella para que nuestros televidentes puedan ver. Ahí está. Ella fue detenida por ser aparente financista de las marchas que se han desplegado en todo Lima desde que Pedro Castillo dio el golpe de Estado, ¿no? El 7 de diciembre del 2022. Esa es una foto de ella el día que fue detenida, el 31 de enero. Pero tenemos otra foto también de ella hasta al lado de Castillo y en Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces se ve el vínculo, ¿no? Alguien que ha sido muy cercana a Pedro Castillo y que ahora financia y asusa las marchas. Creo que está claro ahí el hilo conductor. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted ha conocido, ha visto en algún momento a Janet Navarro en Palacio de Gobierno? No, no la pude ver, pero por la hora en que he entrado al Ujú, despacho presidencial, o sea, Palacio de ujú. Gobierno, se puede deducir que ha sido invitado por otra persona, y en este caso Ujú. fue el subsecretario general. Perfecto, Camacho. A ver, La- podemos ver también ese recuadro de el ingreso de Janet Navarro a Palacio de Gobierno. Acá está, acá lo tenemos, doctor, también lo puede ver usted. Ahí está el 14 de diciembre, ¿no? Que usted comenta. Bueno, la primera vez es el 18 de noviembre que ella ingresa. Dice que usted todavía no estaba en ese Todavía momento, no estaba. ¿no? Pero ya en el 14 de diciembre del 2021, o sea, a meses nomás de que inició el gobierno de Pedro Castillo, ahí podemos ver. No lo recibe el secretario general en ese entonces, que es Carlos Jaico. Estamos acá, sino Beder Camacho, que es el subsecretario general. Y el ingreso es a las 6, de 6:30, 6:31, a 8:59 de la noche. ¿Por qué el ingreso a esa hora? ¿Por qué usted en todo caso no podría saber o no supo de esta visita? A ver, por dos razones. Lo primero Ujú, es que cuando yo llegué al despacho presidencial percibí algo que era bastante extraño, ujú, que habían reuniones hasta altas horas de la noche, ver la madrugada, ujú. y que simplemente eran reuniones que no tenían mayor sentido para un jefe de Estado. Y no le comunicaban a usted que iban a ese tipo de reuniones? ¿No se Bueno, enteraba o yo sí? lo veía, Ujú, evidentemente, porque estaba enterado de las reuniones que habían, pero muchas de estas reuniones, sobre todo las que se hacían en la noche, ya pasaban por otros conductos. No se me informaba, ujú, evidentemente por razones de secrecía, ¿no? ujú. Que no querían que yo me entere y Claro. evidentemente hacían ese tipo de reuniones con otros fines. Pero un poco paradójico cuando habla de secrecía, cuando usted era el secretario más bien, ¿no? Entonces Ujú. está relacionado. Pero No confiaba mucho usted en lo, usted, el lo que presidente, pasa en es ese que ahí momento. ya hay que ver cómo funcionaba este grupo en total secreto, o sea, no para la gestión del Estado, sino para la gestión de otras cosas. Ujú, Y eso evidentemente pues no tenía que saberlo el secretario general. ujú. Y por eso pasaban por el subsecretario, que evidentemente aquí él tenía las razones para dejarla entrar y sobre todo para autorizar su ingreso. ¿Y qué razones podemos ver ahora ya, habiendo visto que ella es detenida, está siendo investigada por ser financista o en todo caso manejar los registros, ¿no? Con los cuales se pagaba o se financiaban las movilizaciones acá en Lima? Causa y efecto, ¿no? Estamos viendo Sí, una consecuencia. En todo caso, ¿cómo le evalúa usted? bueno, esto se evalúa desde el punto de vista de la organización que tenía Pedro Castillo para en un momento servirle de apoyo Ujú, en caso de vacancia, por ejemplo, o ujú, en caso de otro tipo de claro. situaciones en las que él esté confrontado, digamos, por ejemplo, las denuncias penales que tenía con la Fiscalía de la Nación. Entonces, todo este grupo de gente se ha ido armando en el tiempo y precisamente lo que hemos visto con los consejos de ministros descentralizados, Claro. que semanalmente se hacían, o sea, ya en Lima prácticamente no se reunían, sino que ya se organizaban para ir a provincias, Ujú. para llevar ese, pues, ese discurso de odio, polarización, de, digamos, confrontación con el Congreso, con el Ministerio Público y con todos aquellos que ellos consideraban enemigos, ¿no? Ujú. En todo caso, está cosechando lo que cultivaron, lo que cultivó el Claro, gobierno de Pedro Castillo en ese momento. exactamente. Yo veo que aquí un poco que las marchas han empezado
luego que él pues dio este golpe de Estado. Pero creo que él lo tenía ya programado en caso de vacancia, ¿no? En caso de vacancia, por eso decían, no, tienen que venir 500.000 y tantos más a Lima para pues tomar el Congreso. Eso, por ejemplo, usted también ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Sobre la gestión paupérrima que fue la administración pública en general, en el gobierno de Pedro Castillo, pero también en Palacio de Gobierno. ¿Y por qué parece que Castillo sí fue efectivo al momento de hacer este tipo de convocatorias a gente que lo iba a apoyar si, como usted dice, si iba a perpetrar un golpe de Estado, ¿no? O cerrar el Congreso? ¿Cómo percibe eso? ¿Por qué sí era efectivo en todo caso para Lo que pasa convocar? es que son grupos que han ido forjándose, bueno, ya los conocía también de antes, ¿no? Llegan al gobierno, comenzaron pues, a dispersarse un poco en provincias. También no hay que dejar de lado todos los trabajos que tenían, ¿no? Porque muchos de ellos se han beneficiado mucho entrando a la función pública. Y dicho sea de paso, hay muchos que todavía siguen, debo decirlo, en puestos importantes, que están totalmente silenciados por ahora en el Palacio de ministerios, Gobierno. y que yo pienso que ya deberían dar su renuncia, ¿no? Pero este tipo de gente evidentemente tenía intereses para que Pedro Castillo se quedara en el poder, sea de interés financiero, sea político, sea ideológico, pero de todas maneras estaban con él. Usted, mientras estuvo en Palacio de Gobierno, fue secretario general, ¿percibió en algún momento que se encaminaba o se hablaba de algún cierre del Congreso? En todo caso, cuál era el discurso que tenían internamente sobre el Congreso o sobre los opositores, ¿no? ¿Cómo iban a confrontarlos desde el gobierno? Bueno, lo principal que se busca en alguien que pues llega a ser presidente de la República es que gestione los grandes problemas del país, que dé una solución, que tenga una visión. Precisamente Pedro Castillo nunca la tuvo, ¿no? Y en eso hay que ser bastante enfático, porque él, cuando llega a ser candidato, por ejemplo, fue con Perú Libre, inscrito el 30 de septiembre del 2020, o sea, faltando 6 meses nada más, o sea, el último día para que se afilie a Perú Libre y pueda participar. Participa, se inscribe, pero con el programa de Vladimir Cerrón, donde figuraba la cara incluso de él en primera página. Entonces, total improvisación. Por eso es que cuando lo veo, constato, confirmo que no tiene pues prácticamente él gran capacidad para poder arreglar los problemas. Se sabía, por ejemplo, los problemas de saneamiento. En muchos viajes que se han hecho, lo primero es que uno nota es el saneamiento que falta. Se le habló, se le dijo, pero no hubo ningún tipo de, trabajo a ese nivel con los sectores. Se trató de trabajar eso precisamente ante la inercia de su gestión, pero al fin y al cabo ellos estaban más abocados en tratar de ganarse lealtades que conducir los destinos del país. Menciona saneamiento, que es un rubro al que se dedica justo el Ministerio de Vivienda, y usted dice que que Castillo no estaba abocado a eso, no le interesaba, pese a que tenía muy cercano en ese momento al ministro que ahora está siendo investigado, Heiner Alvarado. Pues en todo caso no se veía, ahí están las cifras, 72 kilómetros nada más de rutas nacionales en año y medio, no es absolutamente nada, cuando normalmente deberían ser 1000 en promedio, ¿no? Ahí se ve pues la incapacidad en la gestión. Y esto en otros sectores también. Entonces, pero verán, si a eso le sumamos, por ejemplo, la alta rotación en los ministerios, ¿no? Hemos llegado a más de 80 ministros en estos 16 meses, eso equivale en promedio a un ministro por semana. Y eso es imposible, ¿no? No hay gestión que pueda llevarse adelante de manera seria con ese índice de rotación tan alto. Entonces, ese es un elemento más que confirma que evidentemente él no tenía ni la menor idea de cómo conducir los destinos del Perú. Pero en todo caso, como usted también lo ha comentado, parece que sí tenía claro qué iba a suceder si él asestaba un golpe de Estado como lo ha hecho, ¿no? O sea, iba a tener a ciertos grupos de su lado. ¿Usted cree que si no era Dina Boluarte, cualquier otra persona, bueno, ella tenía que ser porque era la única vicepresidenta, ¿no? Pero para usted, así como ha percibido todo, después del golpe de Estado, ¿se iba a vivir una catástrofe en un clima como este? Pues yo pienso que la lectura de este golpe de Estado ha sido más una manera de evadir la responsabilidad penal que tenía, o que tiene todavía. Sí, claro. Lo que pasa es de que él había preparado ese escenario para permitirle más que nada su fuga.
lo cual no pudo hacerlo, pues se frustró a medio camino. Y qué bueno, por un lado, si él hubiese pues, tenido éxito en su golpe de Estado, estaríamos ahorita en una guerra civil, eso sin lugar a duda. Claro. Pero no pudo, entonces el plan B ha sido pues levantar a las provincias para que vengan a Lima y sobre todo teniendo como enemigo ¿a quién? Al Congreso. Y eso ya pues prácticamente se venía trabajando desde hace muchos meses. Claro. Ahora, recurro nuevamente a su experiencia como funcionario público y quisiera también ver su análisis respecto a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que es un clima de convulsión, de protesta muy violenta, de gente que pide la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Que quiere una nueva constitución, que es algo que está en agenda siempre, ¿no? Desde el gobierno de Pedro Castillo, de hecho, cuando él postura con Perú Libre, esa era parte de la promesa de este partido político. Exacto. ¿Cómo evalúa usted? ¿Usted también cree que Dina Boluarte debe mantenerse en el cargo o debe renunciar? ¿Cómo lo evalúa? Mire, la situación es sumamente difícil, pero antes que nada hay que decir de que las reivindicaciones de todos aquellos compatriotas que han venido a la capital, sobre todo de Puno, ¿no? Son legítimas, son legítimas. O sea, habría que, no se puede negar que hay carencias, tenemos 41% de desnutrición infantil, pobreza. Ahí no se ha reducido la pobreza, por ejemplo, los índices de infraestructura son bastante bajos. Entonces, ¿pero por qué? Porque, como lo decía el procurador, mire usted, tenemos ahí un alto índice de corrupción. 25.000 millones que no se han ejecutado en 5 años es de verdad una inepcia total de sus autoridades. Pero no solamente las autoridades locales, gobernadores y alcaldes, sino que también autoridad central. Entonces, eso hay que decirlo y es verdad. Hay ahí carencias, hay ahí una gran dejadez de las autoridades a las cuales habría que pedir que rindan cuentas en primer lugar. Luego, evidentemente, que aquí ya se han juntado otros grupos políticos para un poquito sacar rédito político, ¿no? Valga la redundancia. Y estos son los grupos de izquierda, que siempre están ahí azuzando. Pero es lamentable que azucen la violencia y la extrema violencia llevado a actos de criminalidad contra la policía, ¿no? Y sobre todo para atacarse a los bienes del Estado. Claro. Además, a bienes del Estado, pero que son de autoridades, el Ministerio Público, la Fiscalía, las comisarías, ¿no? Totalmente. O sea, como si no hubiera autoridad, ¿no? Ahora, llegar a ese punto de violencia y que estos políticos, porque muchos de ellos están en el Congreso y otros fuera, pues simplemente es lamentable porque no solamente que ellos esperan que la violencia llegue al máximo, y si es mejor con muertos, y eso es lamentable, de verdad, para luego sacar conclusiones políticas. Tenemos tantos muertos, pues aquí esto es lo que se tiene que hacer, renuncia, asamblea constituyente, o sea, estamos acá en una aritmética macabra, y esa es una parte, de verdad, bastante criticable y lamentable de una parte de la clase política que yo creo no le está haciendo nada bien ni a la pacificación del país, y mucho menos al desarrollo. ¿Cree que Dina Boluarte se debe mantener en el cargo hasta que se convoque a nuevas elecciones? Mire, Dina Boluarte... Usted también ha trabajado, de su lado. Yo le he conocido, sí. Y ella, digamos que ha asumido la función en un momento bastante crítico. No se le puede negar que ella era vicepresidenta y según la sucesión constitucional es la que tenía que llegar. Entonces, toma el país en un momento crítico. ¿Qué hubiese pasado si ella renunciaba? ¿Estas marchas se iban a calmar? Yo dudo mucho, la verdad, porque la violencia no se calma de esa manera. Lo que ella intentó ha sido pues tratar de ver de qué manera salían. Evidentemente han habido errores. En primer lugar dijo hasta el 2026, luego 2024, luego 2023, cada vez está cediendo más. Pero eso va un poco también y se explica porque quiere de una u otra manera arreglar la situación frente a grupos que en el fondo no quieren discutir. Cuando uno quiere discutir, por ejemplo, con alguien acá y busca el diálogo, uno no ve con quién discutir. Yo no veo con quién habría que discutir con aquellos vándalos que están delante y todos encapuchados. La verdad, claro, es un poco difícil. Entonces, digamos que está en una situación bastante crítica. Lo que sí hay que decirle que se mantenga firme, eso sí, que se mantenga firme, no a la violencia, que no permita la violencia, porque eso nos afecta a todos.
Y sobre todo, ¿sabe? Algo que algunos políticos no comprenden es de que cuando reina el caos y la anarquía, los que más sufren y pagan las consecuencias son los más vulnerables, ¿sabe? Y lo hemos visto, cuántas víctimas que hemos tenido durante estos últimos días. Claro, o sea, para usted, Dina Boluarte sí debe mantenerse al menos hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Debe mantenerse y permitir una transición lo más pronto posible del mando, y eso sí. Y claro, ahora al Congreso corresponde a de una vez ya fijar esa fecha para que, sobre todo, ver que en ese momento pueden ellos hacer algunas reformas constitucionales, de alguna manera. Porque mire, estamos jugando con las mismas reglas y vamos a un escenario igual de patético. ¿Por qué? Porque vamos a tener más de 20, 25 partidos políticos que se van a presentar a la presidencia. Si seguimos así, porque hay nuevos partidos que ingresan. Ahora, yo digo, el nivel de atomización que tenemos en el país nos va a llevar a unirnos con un candidato de consenso para ponernos de acuerdo sobre lo básico, por lo menos. Yo no creo. Hay demasiados apetitos y eso hace que cada quien vaya por su parte, ¿no? Entonces, creo yo que es necesario que también el Congreso tome conciencia de ese rol histórico que tienen y que ahora den la fecha para las próximas elecciones y que inmediatamente se pongan a trabajar en las reformas que necesitamos. Ahora, para ir terminando, también quería aprovechar para consultarles sobre cómo ve en todo caso que el gobierno se mueve administrativamente, ¿no? Uno de los anuncios que hizo Dina Boluarte fue que se estaba reorganizando el despacho presidencial, ¿no? ¿Era algo necesario? ¿Cómo percibió todo usted desde dentro? El despacho presidencial tiene que ser totalmente reformado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, durante todo este tiempo, ¿no?, se han mantenido ciertas taras dentro que permiten que no funcione o que precisamente permiten disfuncionamientos. Y lo que hemos visto son disfuncionamientos. Por ejemplo, uno de ellos es este grupo de asesores que siempre tiene un presidente, que no está mal. El problema es cuando son delincuentes los que llegan y que el mismo presidente, o sea, se rodea de gente impropia, mediocre, con arribistas y gente que llega al poder únicamente para, pues, asaltarlo, ¿no? Pillarlo. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de candados no existen. Y en el organigrama, por ejemplo, esta parte de asesores, bien que están, digamos, bajo la relación del secretario general, ellos siempre van a decir que están bajo el mando del presidente. Y es ahí donde viene todo el problema porque no tienen ningún tipo de control. Más aún, si el presidente los empodera, ya con eso ellos se sienten pues que solamente le den cuenta a Dios y ahí empieza, por ejemplo, la usurpación de funciones. Como sucedió en esta gestión de Pedro Castillo. Claro, como pasó también con muchos funcionarios FAJ, ¿no? Que bajo ese rótulo se contrataba gente ya sin ningún tipo de control, ¿no? Exactamente. Sin meritocracia. Ese es uno de los grandes problemas, entre muchos que hay, y que saludo la iniciativa, ¿no?, de ya reformar totalmente pues la manera de funcionar el despacho presidencial. Bien, doctor Jaico, le agradecemos por su tiempo, por estas precisiones que nos ha hecho, ¿no?, con su experiencia ahí como secretario presidencial también. Con nosotros hasta una próxima oportunidad. Por favor, nunca se olviden de comprar la edición impresa, vernos por la página web y por supuesto por este canal de televisión. Muchas gracias.